El retinol, de la familia de los retinoides, lleva unos días en boca de todo el mundo, debido a que se ha publicado la más que probable actualización del reglamento que se encarga de regular los cosméticos en Europa. Y es que el SCCS, el Comité Científico sobre Seguridad del Consumidor, se ha pronunciado para hacer ver la necesidad de limitar las concentraciones del retinol en los productos de uso cosmético. Este punto es importante, porque lo que se pretende es disminuir su concentración si se vende como cosmético. Esto no implica en ningún caso su prohibición, como se ha comentado por redes, sino que el laboratorio que quiera seguir vendiendo el retinol en un porcentaje más elevado deberá reformularlo y venderlo como un producto sanitario y no como un cosmético. Este principio activo, que lleva años haciendo podio en lo que a activos antiedad se refiere, es capaz de estimular la proliferación de queratinocitos, células que se van a encontrar en la epidermis de nuestra piel, proporcionando cohesión y firmeza a esta capa. Todo esto ayuda a la renovación celular y la regeneración de la barrera cutánea. Además, el retinol evita la pérdida de agua a través de la epidermis, y por otro mecanismo favorece la producción de colágeno en la dermis. Así que gracias a estas dos funciones nos queda muy claro que sigue ganando como activo antiedad porque tiene ese efecto antiarrugas tan deseado. El retinol no es el único de su familia. Se pueden encontrar otros principios activos, también retinoides derivados de la vitamina A con funciones similares. ¿Cuáles son? El retinal, también llamado retinaldehído, cuyo precursor es el retinol del que hemos estado hablando, y el ácido retinoico, que procede del retinal. Desde el punto de vista que nos incumbe, la diferencia entre ellos procede principalmente de su potencia, según su modo de actuar. Es el ácido retinoico la forma activa y la más potente, por lo que no solo interviene en la disminución de aparición de arrugas, sino que también ayuda a atenuar manchas faciales. Se utiliza también en tratamientos dermatológicos para patologías de la piel, como el acné cuando su estado es más grave. Debido a su potencia, esta forma solo está disponible bajo prescripción médica, ya que pueden aparecer reacciones adversas en la piel muy exacerbadas. En este caso, su concentración está situada entre el 0,01 y el 0,1%. Por otra parte, el retinal también nos sirve como activo antienvejecimiento, porque interviene en la generación de colágeno y ácido hialurónico en la dermis. Además, es una molécula más activa que el retinol, pero menos que el ácido retinoico. Y no solo eso, sino que el retinal presenta actividad antimicrobiana, por lo que puede ser el retinoide de elección en pieles seborreicas, grasas o con acné, ya que no solo interviene controlando la producción de sebo, sino mejorando la apariencia de los poros. Además, en contra de lo que pueda parecer, es el mejor para pieles sensibles, ya que al ejercer su acción a nivel de la dermis, es mejor tolerado que el retinol, cuya acción es en la epidermis. La buena noticia es que el retinal no requiere prescripción y se puede encontrar de venta libre en el mercado. Entonces, ¿por qué se quiere limitar la concentración del retinol si aparentemente es el más suave? Hasta ahora se estaban utilizando concentraciones de hasta el 1%, y en el nuevo borrador se está hablando de disminuir la concentración máxima de retinol como cosmético hasta el 0,3%. Y esto se debe a que además de ser el activo antiedad de los que hemos estado hablando más vendido, su acción se centra, como hemos dicho, en la epidermis, en la capa más externa de la piel, por lo que sus reacciones adversas, muchas veces consecuencia de un mal uso, quedan muy presentes en nuestra piel. Esto no significa que sea un activo poco seguro, sino que se han visto muchos efectos adversos consecuencia de un uso sin control. Y es que a la hora de aplicar el retinol hay que seguir un proceso de retinización, en el que la piel se va acostumbrando poco a poco a este activo. Por lo general, este proceso suele durar varias semanas, tras las cuales podemos ir aumentando el uso del principio activo. Y aquí viene el primer problema. No se trata de utilizar la dosis más alta de retinol, sino la más conveniente para cada tipo de piel. Pero se ven a diario comportamientos obsesivos por tal de conseguir que la piel tolere las concentraciones más altas
cuando podría irle bien una concentración media. En consecuencia, pueden aparecer problemas como el enrojecimiento, escozor o descamación de la piel, que puede ser normal en los primeros días de uso del cosmético, pero no si se prolonga en el tiempo o si le estamos pidiendo a nuestra piel que aguante concentraciones a las que no responde bien. ¿Cómo debe usarse entonces el retinol? Si nunca se ha usado, hay que empezar por las dosis más bajas, del 0,01 o del 0,03%, por la noche 2 o 3 veces por semana, para comprobar que nuestra piel se adapta y reacciona bien. En este caso sí que sería normal notar un poco de escozor que debe desaparecer a los minutos. Al utilizar el cosmético solo un par de veces por semana, estamos acostumbrando a la piel al proceso de retinización que hemos comentado. Además, es poco recomendable que durante este proceso, que suele durar entre mes y mes y medio, aumentemos la concentración de retinol. Pero una vez ha pasado el tiempo de retinización, sí que se puede aumentar su uso y utilizarlo cada noche. También podría aumentarse incluso la concentración de retinol si la piel lo permite y conseguir así el proceso de renovación celular tan deseado. Y antes de terminar, es importante comentar que los retinoides no son por sí mismos fotosensibilizantes, pero al irritar la piel hacen que ésta se vuelva más sensible a las radiaciones solares, por lo que es de suma importancia que por la mañana siempre se proteja con protección solar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en comentarios. En el siguiente vídeo hablaremos del ácido cógico, un despigmentante que también se ha visto afectado por la nueva normativa. ¡Hasta la próxima!